Entre el constante movimiento urbano, había un pequeño parque rodeado de árboles donde cada mañana se sentaba un hombre de cabello canoso y ropa sencilla. Su nombre era Benito. Llevaba una chamarra vieja, unos zapatos desgastados y siempre cargaba una mochila oscura que parecía contener todas sus pertenencias. Los vecinos del sector lo veían cada día sentado en la misma banca. Algunos pensaban que era un vagabundo. Otros creían que era un hombre problemático. Nadie se acercaba a él. Una mañana, Sandra caminaba por el parque rumbo a su trabajo acompañada de su amiga Yamilte. «Ahí está otra vez ese señor», comentó Sandra mientras señalaba discretamente. Yamilte observó a Benito. «Sí. Siempre está aquí. Me da un poco de miedo». «A mí también. Nunca habla con nadie». Benito escuchó aquellas palabras. No volteó. Simplemente bajó la mirada y continuó observando las palomas que caminaban cerca de sus pies. Las dos mujeres siguieron su camino. A pocos metros apareció Nelson, quien trabajaba como administrador de una empresa cercana. «Buenos días», saludó. «Buenos días», respondieron ambas. Nelson miró hacia la banca. «¿Otra vez ese hombre?» «Sí», contestó Sandra. «Lleva meses aquí. Yo no confiaría en alguien así». Benito volvió a escuchar aquellas palabras. Una ligera tristeza apareció en sus ojos. No era la primera vez. Ni sería la última. Durante semanas, la rutina continuó igual. Cada mañana Benito llegaba temprano. Cada mañana las personas lo observaban con desconfianza. Algunas madres incluso alejaban a sus hijos cuando pasaban cerca. Una tarde, Nelson salió antes de la oficina. Mientras cruzaba el parque, vio a Benito sentado como siempre. Un grupo de adolescentes pasó corriendo cerca de él. Uno de ellos tropezó accidentalmente y cayó al suelo. Los demás siguieron corriendo. El joven quedó tendido sujetándose el tobillo. Benito se levantó de inmediato. «¿Te encuentras bien?», preguntó. «Creo que me lastimé». Benito se arrodilló. «No intentes levantarte todavía». El muchacho asintió. Benito abrió su mochila y sacó una venda. Con movimientos precisos comenzó a revisar la lesión. Nelson observaba desde lejos. «Qué extraño», murmuró. El joven parecía más tranquilo. Después de unos minutos llegaron los padres del muchacho. «¿Qué ocurrió?», preguntó la madre preocupada. «Solo una torcedura», explicó Benito. «La venda ayudará mientras lo llevan a revisión médica». La mujer sonrió. «Muchas gracias. No hay nada que agradecer». Nelson siguió observando. Algo no encajaba con la imagen que él había construido sobre aquel hombre. Al día siguiente comentó el incidente con Sandra y Yamilte. «Lo vi ayudar a un muchacho». «¿En serio?», preguntó Sandra. «Sí. Incluso sabía cómo atender la lesión». Yamilte frunció el ceño. «Tal vez fue casualidad». Nelson se encogió de hombros. «Puede ser». Los tres continuaron caminando. Mientras tanto, Benito seguía sentado en la banca. Aquella tarde ocurrió algo inesperado. Sandra recibió una llamada telefónica. Su voz cambió de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Dónde está?». Nelson y Yamilte la observaron preocupados. Cuando colgó, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mi padre se desmayó en el mercado». «Vamos», dijo Nelson. Los tres corrieron hacia el lugar. Al llegar encontraron una multitud reunida alrededor de un hombre mayor tendido en el suelo. Sandra se abrió paso desesperadamente. «Papá». El anciano permanecía inconsciente. Las personas discutían sin saber qué hacer. Entonces apareció una voz firme. «Necesita espacio para respirar». Todos voltearon.
Era Benito. Nadie sabía que también se encontraba cerca realizando unas compras. Con rapidez se arrodilló junto al anciano. Revisó su pulso. Observó su respiración. Después comenzó a darle instrucciones a los presentes. Llamen una ambulancia. Ya viene, respondió alguien. Sandra temblaba. ¿Mi padre va a estar bien? Benito la miró con serenidad. Está respirando. Mantén la calma. Aquellas palabras lograron tranquilizarla un poco. Minutos después llegó la ambulancia. Los paramédicos comenzaron a atender al hombre. Uno de ellos observó la posición en la que Benito había colocado al paciente. Buen trabajo. Benito simplemente asintió. Los paramédicos trasladaron al anciano al hospital. Sandra se acercó apresuradamente. Gracias por ayudarlo. Espero que se recupere pronto. Gracias de verdad. Por primera vez, Benito sonrió. Era una sonrisa amable. Humilde. Muy distinta a la imagen que todos tenían de él. Aquella noche Sandra no dejó de pensar en lo ocurrido. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. Al día siguiente, cuando pasó por el parque, vio nuevamente a Benito sentado en la banca. Esta vez decidió acercarse. Yamilte y Nelson la observaron sorprendidos. Sandra respiró profundamente. Buenos días. Benito levantó la vista. Buenos días. Hubo un breve silencio. Quería agradecerle lo que hizo por mi padre. Me alegra haber podido ayudar. ¿Cómo aprendió todo eso? Benito guardó silencio durante unos segundos. Sus ojos reflejaron una mezcla de nostalgia y dolor. Es una historia larga. Sandra notó algo extraño en su expresión. Como si cargara recuerdos difíciles. Como si detrás de aquella ropa gastada existiera una vida que nadie conocía. Algún día me gustaría escucharla, dijo ella. Benito sonrió nuevamente. Tal vez algún día. Sandra regresó con Nelson y Yamilte. Los tres observaron al hombre desde la distancia. Por primera vez dejaron de verlo como un desconocido. Y aunque todavía ignoraban quién era realmente, el destino estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría para siempre la manera en que todos lo veían. La mañana siguiente amaneció luminosa. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles y bañaban las calles de la ciudad con una claridad agradable. Sandra caminaba hacia el parque con una inquietud que no lograba explicar. Desde el incidente de su padre, no había dejado de pensar en Benito. Al llegar, lo encontró sentado en la misma banca de siempre. La mochila descansaba junto a él. Las palomas revoloteaban cerca de sus pies. Sandra se acercó lentamente. Buenos días, Benito. El hombre levantó la mirada. Buenos días, Sandra. Mi padre está mejor. Me alegra escuchar eso. Sandra sonrió. Los médicos dijeron que recibió ayuda muy rápido. Eso evitó complicaciones. Entonces tuvo suerte. No fue suerte. Usted estaba ahí. Benito bajó la mirada. Aquellas palabras parecían incomodarlo. Pocos minutos después llegaron Nelson y Yamilte. Ambos saludaron con cierta timidez. Buenos días, dijo Nelson. Buenos días, respondió Benito. Yamilte permaneció en silencio unos segundos. Finalmente habló. Gracias por ayudar al señor Ricardo. Era la primera vez que ella se dirigía directamente a Benito. El hombre sonrió levemente. No tienen que agradecer tanto. Sandra tomó asiento junto a él. ¿Podemos hacerle una pregunta? Claro. ¿A qué se dedicaba antes? Benito observó el parque. Durante unos instantes pareció debatirse entre responder o guardar silencio. Finalmente habló. Fui médico. Los tres quedaron sorprendidos. ¿Médico?
preguntó Nelson. Durante más de 30 años. Sandra abrió los ojos con asombro. ¿De verdad? Sí. Nadie dijo nada durante varios segundos. Aquella respuesta derrumbaba todas las ideas que habían construido sobre él. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó Yamilte con suavidad. Benito respiró profundamente. La vida cambia más rápido de lo que uno imagina. Antes de que pudiera continuar, un niño apareció corriendo por el sendero. Señor Benito. El hombre sonrió inmediatamente. Hola, Diego. El pequeño se acercó feliz. Mi mamá le mandó esto. Le entregó una bolsa de papel. Dice que gracias por ayudar a mi abuelita. Qué amable. También le hizo pan dulce. Benito acarició la cabeza del niño. Dale las gracias de mi parte. El pequeño salió corriendo. Sandra observó la escena. ¿Lo conoce? Sí. Hace unos meses su abuela sufrió una caída. ¿También la ayudó? Solo hice lo que debía. Poco a poco comenzaron a acercarse más personas. Una señora saludó desde lejos. Un repartidor levantó la mano en señal de respeto. Un vendedor ambulante sonrió al verlo. Aquello sorprendió a Nelson. Parece que mucha gente lo aprecia. Benito soltó una pequeña risa. Algunos me conocen. Nosotros no lo conocíamos realmente, admitió Sandra. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Benito comprendió perfectamente su significado. No había reproche en su rostro. Solo comprensión. Las apariencias suelen confundir a las personas. Sandra sintió vergüenza. Recordó todas las veces que había pasado frente a él sin siquiera saludar. Recordó los comentarios que había hecho. Recordó el miedo injustificado. Lo siento, dijo de pronto. Benito la miró. ¿Por qué? Por haber pensado cosas que no eran ciertas. Nelson bajó la cabeza. Yo también. Yamilte asintió. Yo igual. El hombre guardó silencio unos segundos. No son los únicos. Sus palabras estaban llenas de serenidad. No existía rencor. Aquella actitud hizo que Sandra sintiera aún más admiración. Durante varios minutos conversaron. Hablaron del clima. De la ciudad. De los cambios que habían ocurrido durante los últimos años. Poco a poco Benito comenzó a relajarse. Su rostro parecía menos cansado. Más humano. Más cercano. Entonces Sandra volvió a hacer una pregunta. ¿Tiene familia? Una sombra cruzó los ojos del hombre. El silencio regresó. Nelson comprendió que había tocado un tema delicado. No tiene que responder si no quiere, aclaró rápidamente. Benito observó el horizonte. Tuve una esposa. Sandra permaneció atenta. Se llamaba Teresa. Su voz se quebró ligeramente. Era una mujer extraordinaria. ¿Qué ocurrió? Benito tardó varios segundos en responder. Murió hace 8 años. Los tres quedaron inmóviles. Lo siento mucho, dijo Sandra. Gracias. ¿Y sus hijos? La pregunta salió involuntariamente. Benito sonrió con tristeza. También tuve un hijo. Aquella respuesta generó aún más preguntas. ¿Tuvo? Preguntó Nelson. Benito cerró los ojos brevemente. Murió antes que su madre. El silencio se volvió absoluto. Los sonidos del parque parecieron desaparecer. Sandra sintió un nudo en la garganta. Yamilte se cubrió la boca con una mano. Lo siento mucho, susurró. Benito asintió. Era un buen muchacho. Por primera vez, los tres comprendieron que detrás de aquella apariencia humilde existía una historia marcada por el dolor.
No era un hombre extraño. No era alguien peligroso. Era una persona que había sufrido pérdidas profundas. Una persona que seguía adelante pese a todo. En ese momento apareció una ambulancia circulando por la avenida cercana. Las sirenas resonaron a la distancia. Benito la observó alejarse. Sus ojos se llenaron de recuerdos. Sandra lo notó. Había algo más. Mucho más. Una historia que todavía permanecía oculta. Una historia capaz de explicar cómo un médico respetado había terminado pasando sus días en una banca de parque. Y mientras el sol iluminaba la ciudad con toda su fuerza, ninguno de ellos imaginaba que la verdad completa estaba a punto de salir a la luz. Durante los días siguientes, Sandra, Nelson y Yamilte comenzaron a visitar a Benito con frecuencia. Lo que había iniciado como una simple conversación se transformó poco a poco en una amistad sincera. Cada mañana se reunían en el parque. Cada mañana descubrían algo nuevo sobre aquel hombre que durante tanto tiempo había permanecido invisible ante los ojos de la ciudad. El sol brillaba intensamente aquella semana. Los árboles proyectaban sombras suaves sobre los senderos y las aves llenaban el ambiente con sus cantos. Una mañana, Sandra llegó con café para todos. Pensé que podríamos desayunar juntos. Benito sonrió. Muchas gracias. Ya forma parte del grupo, dijo Nelson con una sonrisa. Yamilte asintió. Definitivamente. Benito parecía emocionado. Hacía mucho tiempo que nadie lo trataba con tanta cercanía. Mientras compartían el desayuno, Sandra decidió abordar la pregunta que llevaba días rondando su mente. Benito, dime. ¿Qué ocurrió después de la muerte de tu esposa y de tu hijo? El hombre permaneció en silencio. Esta vez no evitó la pregunta. Miró hacia el cielo despejado. Respiró profundamente. Y comenzó a hablar. Después de perder a mi hijo, mi esposa nunca volvió a ser la misma. Sandra escuchaba con atención. Lo amábamos más que a nuestra propia vida. Debió ser muy difícil. Lo fue. Benito bajó la mirada. Nuestro hijo falleció en un accidente automovilístico cuando tenía 27 años. Yamilte sintió un escalofrío. Era muy joven. Sí. Durante unos segundos nadie habló. Mi esposa intentó seguir adelante. Yo también. Creíamos que el tiempo aliviaría el dolor. ¿Y ocurrió? Preguntó Nelson. Benito negó lentamente. Hay heridas que aprenden a convivir con uno. Sandra sintió un nudo en la garganta. El rostro del hombre reflejaba una tristeza profunda. Una tristeza que nunca desaparecía por completo. 8 años atrás Teresa enfermó. ¿Gravemente? Mucho. Su voz tembló. Luchó durante 2 años. Sandra bajó la mirada. Ya podía imaginar el final. Cuando murió, sentí que me quedé completamente solo. El parque parecía guardar silencio junto con ellos. Incluso el viento parecía haberse detenido. ¿No tenía más familiares? Preguntó Yamilte. Primos lejanos. Algunos conocidos. Nada más. ¿Y tu trabajo? Benito soltó una pequeña risa amarga. Me refugié en él. ¿Funcionó? Durante un tiempo. El hombre observó a las personas que caminaban por el parque. Familias. Niños. Parejas. Escenas que alguna vez habían formado parte de su propia vida. Trabajaba jornadas interminables. Tratando de no pensar, dijo Sandra. Exactamente. Nelson asintió en silencio. Comprendía perfectamente esa clase de dolor. Benito continuó. Con el paso de los años me jubilé. Después de tantos años como médico. Sí. Debió ser una carrera admirable. Benito sonrió ligeramente.
Tuve la fortuna de ayudar a muchas personas. En ese momento una voz femenina interrumpió la conversación. ¿Doctor Benito? Todos voltearon. Una mujer de aproximadamente 40 años caminaba hacia ellos. Parecía sorprendida. ¿Laura?, preguntó Benito. La mujer sonrió emocionada. Sí, soy yo. Sin pensarlo 2 veces lo abrazó. Sandra, Nelson y Yamilte observaron la escena con curiosidad. Laura tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer que sea usted. Ha pasado mucho tiempo. 20 años. Más o menos. La mujer sonrió. Usted salvó la vida de mi hijo cuando era un bebé. Los 3 amigos se miraron sorprendidos. ¿De verdad?, preguntó Sandra. Laura asintió. Jamás olvidaré lo que hizo por nuestra familia. Benito parecía incómodo con tantos elogios. Solo cumplí con mi trabajo. No. Usted hizo mucho más que eso. La emoción era evidente en su voz. Mi hijo está por graduarse de ingeniero. Benito sonrió. Me alegra escucharlo. Siempre quise volver a agradecerle. Laura tomó sus manos. Gracias por todo. Después de despedirse, la mujer continuó su camino. El grupo permaneció en silencio. Nelson fue el primero en hablar. Cada día descubrimos algo nuevo. Benito soltó una pequeña carcajada. La ciudad es más pequeña de lo que parece. O tal vez usted dejó huella en muchas personas, respondió Sandra. Aquellas palabras hicieron que Benito se quedara pensativo. Tal vez era cierto. Había dedicado décadas enteras a ayudar a otros. Había acompañado nacimientos. Había luchado por salvar vidas. Había consolado familias enteras. Y aún así, muchas personas solo veían a un hombre con ropa vieja sentado en una banca. Cuando el mediodía se acercó, Sandra recibió una llamada. Era su padre. Después de conversar unos minutos, sonrió. Mi papá quiere conocerte. ¿A mí? Sí. ¿Para qué? Quiere agradecerte personalmente. Benito parecía sorprendido. No es necesario. Para él sí. El hombre guardó silencio. Finalmente aceptó. Está bien. Sandra sonrió satisfecha. Lo que ninguno imaginaba era que aquella visita desencadenaría una revelación inesperada. Una verdad relacionada con el pasado de Benito. Una verdad que llevaba años oculta. Y que cambiaría para siempre la manera en que él veía su propio futuro. La invitación de Sandra quedó acordada para el sábado siguiente. Desde temprano, el cielo lucía despejado y el sol iluminaba cada rincón de la ciudad. Las calles estaban llenas de actividad y las personas aprovechaban la agradable mañana para caminar, visitar mercados o reunirse con sus familias. Benito llegó puntual a la dirección que Sandra le había dado. Era una casa modesta, ubicada en un barrio tranquilo. Durante unos segundos permaneció frente a la puerta. Sentía una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. Hacía mucho tiempo que nadie lo invitaba a un hogar. Antes de tocar, la puerta se abrió. Sandra apareció sonriendo. Sabía que llegarías puntual. Los viejos hábitos nunca desaparecen. Ambos rieron. Pasa, por favor. Benito entró. La casa estaba llena de fotografías familiares. Retratos de cumpleaños. Graduaciones. Viajes. Momentos felices que parecían conservarse vivos en cada pared. Aquellas imágenes despertaron recuerdos profundos en su corazón. Recordó a Teresa. Recordó a su hijo. Por un instante sintió un vacío familiar. Sandra notó la expresión en su rostro. ¿Te encuentras bien? Sí. Solo recordé viejos tiempos. Ella comprendió. No hizo más preguntas.
En la sala se encontraba Ricardo, el padre de Sandra. Lucía mucho mejor que la última vez. Al verlo, se puso de pie. Doctor Benito. El hombre sonrió. Señor Ricardo. Ricardo se acercó y estrechó sus manos con fuerza. Me alegra poder agradecerle personalmente. Me alegra verlo recuperado. Usted ayudó a salvarme. Los médicos hicieron el resto. Ricardo negó con la cabeza. Mi hija me contó cómo actuó aquel día. Sandra observó la escena con emoción. Aquel hombre que durante meses había sido ignorado por muchos ahora recibía el reconocimiento que merecía. Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron de la ciudad. De los cambios ocurridos durante las últimas décadas. De historias curiosas del hospital donde Benito había trabajado. Todos reían. Todos disfrutaban el momento. En cierto instante, Ricardo se levantó. Quiero mostrarte algo. ¿A mí? Sí. Lo condujo hacia una habitación donde guardaba álbumes antiguos. Sacó una caja llena de fotografías. Mi esposa conservaba todo. Benito sonrió. Hay personas que tienen ese don. Ricardo comenzó a revisar las imágenes. De pronto se quedó inmóvil. Su expresión cambió por completo. No puede ser. ¿Qué ocurre? Preguntó Sandra. Ricardo tomó una fotografía. La observó detenidamente. Luego miró a Benito. Después volvió a mirar la imagen. Esto es increíble. Sandra se acercó. ¿Qué pasa? Ricardo mostró la fotografía. Era una imagen tomada muchos años atrás frente a un hospital. Varias personas aparecían sonriendo. Entre ellas se encontraba un joven Benito. El hombre observó la fotografía sorprendido. Hace muchísimo tiempo que no veía esto. Ricardo parecía emocionado. Yo estaba ahí. Benito levantó la vista. ¿Qué dices? Hace 30 años. Los recuerdos comenzaron a regresar. Mi esposa tuvo complicaciones durante el nacimiento de Sandra. Benito permaneció inmóvil. ¿Sandra nació en el Hospital Central? Sí. El médico jubilado comenzó a recordar. Las imágenes aparecieron lentamente en su memoria. Los pasillos. La sala de maternidad. La angustia de una familia. Y luego una pequeña niña naciendo después de varias horas difíciles. Los ojos de Benito se abrieron. Ahora lo recuerdo. Sandra observaba sin comprender. ¿Qué sucede? Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Benito fue el médico que atendió tu nacimiento. El silencio llenó la habitación. Sandra quedó completamente sorprendida. ¿Qué? Es verdad, respondió Benito con voz suave. No puedo creerlo. Ricardo sonrió emocionado. Mi esposa siempre habló de usted. Hice lo que debía. No. Usted nos ayudó en uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Sandra sentía un profundo estremecimiento. La coincidencia parecía imposible. Durante meses había pasado frente a aquel hombre sin conocerlo. Durante meses había imaginado cosas equivocadas sobre él. Y ahora descubría que había estado presente el día en que llegó al mundo. La emoción comenzó a invadirla. La vida es increíble. Benito sonrió. A veces sí. En ese momento alguien llamó a la puerta. Sandra fue a abrir. Al regresar venía acompañada por Nelson y Yamilte. Ambos habían sido invitados para compartir la tarde. Llegamos justo a tiempo, dijo Nelson. No saben lo que acabamos de descubrir, respondió Sandra. Los dos escucharon atentos toda la historia. Cuando terminó el relato, permanecieron asombrados. Esto parece una película, comentó Yamilte. Todos rieron.
La atmósfera se volvió cálida. Familiar. Por primera vez en muchos años, Benito sintió algo que creía perdido. Pertenencia. Compañía. Afecto. Mientras observaba a aquellas personas conversar alrededor de la mesa, comprendió que la soledad que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disminuir. Lo que ignoraba era que el destino todavía guardaba una última sorpresa. Una sorpresa que transformaría definitivamente su vida y le devolvería una razón para volver a sonreír cada mañana. Después de aquella reunión en casa de Sandra, algo cambió para todos. La noticia de que Benito había sido el médico que atendió el nacimiento de Sandra se convirtió en una historia que la familia repetía con emoción. Cada vez que la contaban, aparecían nuevas sonrisas y nuevos recuerdos. Los días continuaron transcurriendo. El parque seguía siendo el punto de encuentro. Las mañanas seguían iluminadas por el sol. Las palomas seguían caminando alrededor de la vieja banca. Aunque había una diferencia importante. Benito ya no estaba solo. Sandra, Nelson y Yamilte lo visitaban casi todos los días. Algunas veces llevaban café. Otras veces compartían pan dulce. En ocasiones simplemente conversaban durante horas. Aquella amistad comenzó a llenar espacios vacíos que durante años habían permanecido abandonados. Una mañana, Sandra llegó especialmente emocionada. Tengo una noticia. Eso suena importante, dijo Nelson. Lo es. Yamilte sonrió. Cuéntanos. Sandra tomó asiento junto a Benito. Hablé con varias personas del barrio. ¿Y qué ocurrió? Preguntó Benito. Muchas familias te recuerdan. El hombre pareció confundido. ¿A mí? Sí. No entiendo. Comenzamos a preguntar por antiguos pacientes. Nelson intervino. Y encontramos muchísimas historias. Benito los observó sorprendido. ¿Hicieron eso? Claro que sí, respondió Yamilte. Sandra abrió una carpeta que llevaba consigo. Dentro había cartas. Fotografías. Notas escritas a mano. Benito comenzó a revisar el contenido. Sus manos temblaban. Una carta provenía de una mujer cuya vida había sido salvada durante una cirugía complicada. Otra pertenecía a un hombre que recordaba cómo Benito había atendido gratuitamente a su madre cuando la familia atravesaba dificultades económicas. Había decenas de mensajes. Decenas de recuerdos. Decenas de agradecimientos. Los ojos del médico comenzaron a humedecerse. No sabía que alguien recordara todo esto. Muchísima gente lo recuerda, respondió Sandra. Muchísima gente lo aprecia, agregó Nelson. Benito permaneció en silencio. Las emociones parecían impedirle hablar. Durante años había vivido pensando que el mundo se había olvidado de él. Aquellas cartas demostraban exactamente lo contrario. En los días siguientes comenzaron a suceder cosas inesperadas. Personas que habían sido pacientes de Benito empezaron a visitarlo en el parque. Algunos llegaban únicamente para saludar. Otros llevaban pequeños obsequios. Otros simplemente deseaban darle un abrazo. La banca donde pasaba sus mañanas comenzó a convertirse en un lugar de encuentros. Un lugar de gratitud. Un lugar de historias. Una tarde apareció Laura nuevamente. Esta vez no estaba sola. La acompañaba su hijo. Aquel bebé cuya vida Benito había ayudado a salvar 20 años atrás. Ahora era un joven adulto. Doctor Benito, saludó el muchacho. Mucho gusto. Mi madre me habló muchas veces de usted. Benito sonrió emocionado. Me alegra conocerte. Laura observó la escena con lágrimas en los ojos. Siempre quise que este momento ocurriera. Las semanas siguieron avanzando. La vida de Benito comenzó a transformarse lentamente. Sandra y su padre insistían en que los visitara con frecuencia.
Nelson lo invitaba a reuniones comunitarias. Yamilte organizaba actividades para los vecinos donde Benito participaba como invitado especial. Por primera vez en muchos años, su agenda volvía a estar llena. Una mañana soleada, mientras todos conversaban en el parque, Sandra tomó la palabra. «Tenemos algo que decirte». Benito la observó. «Los escucho». Nelson sonrió. «Es una decisión que tomamos juntos. Ahora me están preocupando». Todos rieron. Yamilte se acercó. «No queremos que pases tanto tiempo solo». Benito permaneció atento. Sandra tomó su mano. «Mi padre y yo hablamos mucho de esto». El hombre la miró con curiosidad. «¿De qué se trata?» Sandra sonrió emocionada. «Queremos que seas parte de nuestra familia». Los ojos de Benito se llenaron de lágrimas. Nadie dijo nada durante unos segundos. Las emociones hablaban por sí solas. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Ricardo, que acababa de llegar al parque. Benito se levantó lentamente. Miró a cada uno de ellos. A Sandra. A Nelson. A Yamilte. A Ricardo. Personas que meses atrás apenas conocía. Personas que ahora ocupaban un lugar importante en su corazón. «Pensé que la vida ya me había dado todo lo que podía darme», dijo con voz quebrada. Sandra sonrió. Todavía quedaban algunas sorpresas. Benito dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. Por primera vez en muchos años, aquellas lágrimas no nacían del dolor. Nacían de la felicidad. El hombre que muchos habían observado con desconfianza desde la distancia resultó ser alguien admirable. Un médico generoso. Un ser humano bondadoso. Una persona marcada por profundas pérdidas. Alguien que jamás dejó de ayudar a los demás. Y quienes alguna vez lo juzgaron desde lejos comprendieron una lección que nunca olvidarían. Las personas poseen historias invisibles. Historias de amor. Historias de sacrificio. Historias de sufrimiento. Historias de esperanza. Aquella tarde, mientras el sol iluminaba la ciudad y los árboles del parque se mecían suavemente con la brisa, Benito sonrió rodeado de quienes ahora consideraba su familia. Una nueva etapa comenzaba. Y esta vez no tendría que recorrer el camino solo. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.